nombre es Edilson Carrillo Cuide del curso de Economía Agraria del grupo 20-1628-7, donde voy a exponer el tema del documental 970. Bueno, según el TLC, con los Estados Unidos afecta a miles de cultivadores de arroz en el municipio de Campo Alegre, Huila, debido a la resolución 970 del ICA, que obliga a campesinos y cultivadores a sembrar sus cosechas solo con semillas certificadas y no les permiten reutilizar las propias o nativas, ni mucho menos separar parte de su cultivo para seguir produciendo sus productos agrícolas. Los campesinos se convierten en delincuentes por hacer lo que siempre habían hecho, reservar parte de la cosecha para utilizarla como semilla en las próximas siembras. O sea, en este caso, lo que veo es que el que se va a ver afectado es el campesino, y los que se van a beneficiar son las empresas multinacionales. Porque un campesino antes podía sembrar sus propias semillas sin que le costara ni un peso, pero si al comprar semillas certificadas, que vale 3 o 4 veces más, no lo puede hacer, o sea, no puede cultivar por el alto costo. Por ejemplo, en el caso del maíz, si una persona va a sembrar 50 kilos de maíz de semilla certificada, le valen 1,5 millones, que es a 30.000 pesos el kilo. Con ese 1,5 millones, la persona, si tuviera su propia semilla, sacaría el cultivo, porque con el 1,5 millones invertiría lo que es la mano de obra de la siembra del cultivo y la fertilización, con eso sacaría la cosecha. Entonces, en ese caso, lo que yo veo que el perjudicado es el campesino. Bueno, en este caso lo que pasa es que con la resolución 970 los que se van a beneficiar son las empresas capitalistas estadounidenses que producen semillas. Así el campesino que va a sembrar tendrá la obligación de comprar la semilla, pero antes de la reforma 970 los campesinos podían comprar semilla en cualquier parte o inclusive en cultivar la que sacaban de su cosecha. Pero con la reforma 970, que protege el derecho de autor de las empresas, el campesino se ve obligado a comprarla, porque quien no lo haga será tratado como delincuente, pirata o criminalizado por el Estado. Por ejemplo, como ocurrió en el caso de Campo Alegre, Huila, donde habían 20 familias que vivían del cultivo de arroz. Ellos producían su cosecha. En el tiempo de la cosecha lo sacaban para secarlo, una parte la dejaban para semilla para volver a sembrar. Pero cuando el ICA se enteró de que ellos estaban haciendo este proceso de dejar semillas para volver a sembrar, se fueron y les decomisaron todo el arroz que tenían allá las 20 familias esas, aproximadamente 70 toneladas. Se les decomisaron y fue llevado a un botadero donde fue enterrado. Pero eso es lo que yo veo que está mal hecho, porque ellos de hacer eso, de quitarles el arroz y enterrarlo en un botadero, ¿por qué no lo regalaron a familias pobres? Si en Colombia hay personas que ni siquiera tienen para un plato de comida. Eso es lo que yo veo que está mal hecho. Lo otro, que a los cultivadores de arroz tampoco les informaron de la reforma 970. Ellos nunca se enteraron de eso. Ellos se enteraron fue cuando les decomisaron el arroz. Pero si a ellos les hubieran comunicado antes esto, ellos no habían cometido el error ese de dejar semillas para sembrar de su propia cosecha, porque ellos no sabían que eso era un delito. Eso se enteraron fue a última hora. Bueno, si la reforma 970 sigue, el campesinado colombiano va a disminuir o inclusive a desaparecer, ya que el 60% de los cultivadores son pequeños y medianos cultivadores. El gobierno no hace nada por ellos. Ellos no tienen forma de cómo adquirir a una maquinaria o semillas a altos costos. No tienen acceso a subsidios ni a los créditos bancarios, debido a que no tienen una vida crediticia. Solamente a esto pueden tener acceso son los grandes productores. Por ejemplo, un campesino que va a sembrar de 4, 5, 7 hectáreas de arroz, ¿cómo va a adquirir una maquinaria que le vale 100 millones de pesos más las semillas certificadas? O sea, eso no lo puede hacer él, porque
los bancos no le van a prestar, porque él no va a tener cómo responder. Y entonces una persona de esas, pues, tendrá que dejar de cultivar. Lo otro es que las empresas que venden semillas certificadas, venden las semillas con todo un paquete incluido. Todo esto lo hacen es para beneficio de la misma empresa. Las semillas patentadas se han convertido en el tercer negocio más rentable del mundo y la mayoría de ellas provienen de empresas multinacionales, entre las que están Monsanto, DuPont y Syngenta, que manejan el 47% del mercado global. Pero si los campesinos e indígenas sembraban productos que de su propia cosecha, el negocio de las multinacionales deja de ser rentable. Al restringir el uso de las semillas se condena la persecución de los campesinos del uso de las semillas que siembran a la persecución donde se puede extinguir. Entonces, si esto sigue ocurriendo, las semillas que los campesinos tienen va a desaparecer, solamente irían a quedar las certificadas. Y otro problema aquí con las certificadas, que muchas veces se compra la semilla certificada, no produce, o sea, no sirve la semilla. Al no producir, uno va a reclamar y no hay quien le responda. O sea, siempre sacan excusas, que es el clima, que fue por mucha humedad, otras veces le echan la culpa al campesino. Entonces, que de todas formas el campesino es el que sale perdiendo.